bien. ¿Y qué le había pasado a usted que había perdido, se le había muerto el coco? Una vez agarré una chicharra también. Me hace acordar acá el profesor Sorrales tiene que voz chicharrada, me hizo acordar que tenía una mascota chicharra. No me digas. Me fui a arrancar mandioca y poroto en la chacra y ya quedaba poco. Estaba entrando el invierno, allá por el 72. Estaba entrando el invierno, Jorge Gómez. Entonces ya estaban todas arrancadas las plantas de mandioca, no había árboles, una chicharrita estaba solitaria templeando ahí al lado de la... No podía, apenas se le escapó un ¿entiendes? Entonces me dio lástima, me encariñé. Dejé toda la bolsa de mandioca y le llegué a la chicharrita en la cocina en casa. Porque cuando entra el invierno la chicharra ya no puede pulular más ya. No puede hacer más nada, entonces estaba haciendo ruidita de ahí, y me dio cariño y me dio lástima, la llevé. No me dio peligro, será difícil una chicharra. Cosa de no creer. ¿Y qué come la chicharra? La chicharra ella se educa sola, de comer no se preocupa mucho. El problema de la chicharra es el apareamiento cuando le llega el invierno. Ah, cuando le llega la época fría. Cuando no se pudo aparear y ella ya le llegó el invierno, ya cuesta conseguir chicharrón. Bueno, entonces ya le llevé para mi rancho. Y allá en el fogón ella se sentía más tranquila. ¿Le puso nombre a la chicharra o cómo le llamaba? Juanita le puse. Juanita le digo, cántame algo, siempre y contenta dentro del fogón, en la cocina leña, siempre le daba calor. ¿Qué sabe que una cosa? ¿Y tiene así un cuidado especial, la vacunación, todo? No, más que nada era conseguirle un abejorro, como ya chicharrones no hay más, encariñóse ella con un chicharrón, un abejorro. ¿Y ella que lo mía con usted así en los pies? Siempre ella me pedía que le haga un jueguito, aunque yo no cocine nada, a veces comía porque nomás, porque en el campo no, a veces uno, ¿me entiende? Qué lindo, hacía un fogoncito para ella y se enamoró de un sapito también. Porque yo tengo sapitos chiquitos ahí adentro también, entre las leñas, siempre andan entre la batata, leñas. Siempre en este momento tiene un sapito chiquito, ¿no? Tengo un cururucito. Y entonces se enamoró del cururú, la chicharra. Y allí estaban haciendo compañía ellos y cantaban, son cantantes los dos. Sí, ¿la seguó? Sí. Y entonces ella, una vuelta parece que quedó encinta. ¿Chicharra? Sí. Y me dice... ¿El cururú? Del cururú aparentemente. Me dice Lolo, porque ya como no entendíamos, ya por la mirada, el pestañear de la chicharra, el pestañear ya me decía, yo no sé si yo aprendí a hablar en chicharra o ya en castellano. Me decía, Lolo, ya no aguanto más, me tengo que enterrar. Me tengo que enterrar. ¿Enterrar? Sí, porque ya me aparé. Me tengo que enterrar. Esperamos un cachitito y se cayó, se dejó caer. El caparazón quedó colgadito ahí prendida la olla de hielo y ella se enteró. Esperame un segundito, después me enteré al tiempo que 16 años tiene que estar abajo para salir nuevamente a la luz. O sea que lo vemos en cualquier verano, me dijo. ¿Cuánto hace que no la ve? Y hace más o menos, ya van por los 18 años y por ahí se atrasó un poquito porque el invierno de que le acelera. Mírate, y escucha una cosita. Sí. Quedó como enamorado del cururucito. ¿Y quedó solo. Y ahora ya es cururú-cura. Me pidió un café suyo para que le mande, para que le pueda escuchar. De no tener tanta... Quedó solo. Está gordo, ya le tengo que llevar cositas para que coma también algún curiyú, algún yacarecito le llevo, porque es grandote ya el curiyú. Está al lado del horno, se recostó contra el horno y cayó el otro día. Qué linda historia. Bueno, vamos a escuchar un chamamecito, nene. Qué lindo, una chicharra de mascota. La verdad que yo nunca escuché, Son solitarios gatos que me agarran por el campo y me agarran por esos animalitos. Y el petizo todo esto no está celoso, ¿no? El petizo está ajeno a todo esto acontecimiento, porque él no entra del pasillo para adentro, no entra, él es de granja. Ah, qué lindo. Bueno, ahora vamos a ir conversando con Lolo, vamos a escuchar por el programa del Chamamé 420-330, si quieres comunicarte con nosotros.